Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios, como la iglesia siempre en forma pedagógica lleva. Ñandero Guatágina, Uñandemba, ella Pañandeya Huerajana con Ñanderecoe. Y hoy ya estamos en el domingo 20, dice número 20. Nosotros tenemos 34 domingos y después ya de nuevo con esa fiesta de Cristo Rey iniciamos al domingo siguiente nuestro año 2025 litúrgicamente. O sea que es esa Ipaité Mañandejna, 14 domingos más, queridos amigos, y ya estamos finalizando nuevamente el año litúrgico que nos corresponde a este año 2024, el ciclo B. A Peña Mañepenuta, el ciclo C. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide en este 20 domingo del tiempo ordinario? Ya hemos escuchado durante 3 domingos el capítulo 6 en el Evangelio de San Juan sobre el pan de vida. Y esto es lo que siempre en el medio, ¿verdad?, de nuestro camino el Señor nos ofrece y nos dice, vaya pañande, ñañemon bareteana, ella ñañemon bareteta, ya caruananingo. Landa ya caruino enseguida ñande, ya ñande cangupama. Espiritualmente también tenemos que hacer este camino de santidad, este camino de fuerza, gracias al alimento que justamente es Jesús. Él se nos presenta como el pan de vida. En este 20 domingo del tiempo ordinario, la primera lectura que la Iglesia nos trae es para reflexionar sobre el libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban de mi vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Queridos amigos, así entonces nosotros estamos leyendo el libro de los Proverbios. Cada vez nuestro Dios, nuestro Señor nos invita ahora a una reflexión. Los proverbios, estilo engaina, umiango sapiencial siempre. Upeaisejina, yahuapilla, calculaña, mañana, ya esa, y desde estas frases que algunas veces pueden ser hasta frases poéticas, o mejor dicho, frases de los proverbios que nos hacen reflexionar sobre signos muy profundos. Edificó su casa, edificó la sabiduría. Quiere decir, queridos amigos, que somos nosotros los responsables de edificar nuestra vida. Upeago la escena, la sabiduría. Pero peña ne aputu uyengo ñandela ña mañana. Va eishawa te covela sea hipotágina. Va eishawa oga pila sea hipotágina. Pechero oga pila lleva. Porque si nosotros no somos capaces de sentarnos, reflexionar, hablar y dialogar, ciertamente que después cada uno hará las cosas así a las apuradas. A la ya ponen las cosas a las apuradas, siempre al final ya arrepentí. Entonces aquí tenemos que mirar, porque son cuestiones muy prácticas, las expresiones que nosotros encontramos en los proverbios. Cuestiones prácticas, pero ¿desde dónde? Desde aquí, queridos amigos. Nosotros, por ejemplo, tenemos
la tradición tan linda, sobre todo las parejas y en el campo se nota, y aquí también dentro de nuestras ciudades, evidentemente, la yaguapú, Hayacaiú, por ejemplo. Si, por ejemplo, se mandó a llevar las chesis a la cheru siempre ve las 5, 5:30, mía. Ese cosa mitad, ese michinha, en dupe, ok, uy, baby. Y estaba cerca, nosotros el dormitorio, y algunas veces se escuchaba algunas cositas, ñemonguetay, y siempre hablando de la vida y hablando de la familia, por lo menos la ceroga, pues, vea, oye, y cuayo pepe, o por andú, ella por mí, porque papá como salía a trabajar, ¿verdad? Entonces, la mamá que estaba, porque la mamá ama de casa, a él le ofrece idea para todo, ¿verdad? Para el estudio, para el comportamiento. Entonces, ¿cómo va a estar Víctor Luis? ¿Cómo va a estar Víctor Luis? Y por Tamorama. Y entonces, todas esas cosas son lindas, incluso escuchar que tu papá le pregunta a tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo anda mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo anda? Quiere decir que hay preocupación, quiere decir que él está interesado, está bien, vagina. Je portamos una vagina, o estudiar vagina, o pensar vagina, y obediente vagina. Interesante, ¿verdad? O sea, porque hay una forma de acompañamiento, y acompañamiento de la familia, de la pareja. Y entonces eso es lo que aquí te está diciendo, que la sabiduría edificó su casa. Ñandeko la yaguera japona jangua la ñanderoga pu yaguera japona jangua lleva coñandene tabe yagua ya calcula. Y nosotros mismos, nosotros muchas veces estamos esperando, ahí parece más baloña candidata taena apella pointe el que da más, anda yagua ya calcula, la yagua puña maña. Algunas veces hay candidatos pero maravillosos, pero mía no hay candidata se ve y hoy, ¿saben por qué? Porque hoy cuando hoy la vendo votamos allá de secuela. Pero sin embargo son las personas que tendrían que estar sentadas en ese lugar para llevar adelante un proyecto de comunidad. Porque son personas honestas, personas preparadas, personas que quieren verdaderamente hacer el bien. Y no como normalmente tenemos personas que solamente responden a intereses económicos. Y entonces el famoso, como decía el Papa Benedicto XVI, personas que simplemente responden como títeres a quien le paga más o quien mueve, ¿verdad?, las manijas al títere. Así que, queridos hermanos, hoy que estamos en el centro de este camino del domingo del tiempo ordinario, 20º, imagina, el Señor nos está llamando a la sabiduría. Porque es la sabiduría, dice, la que va a edificar tu casa, la que va a edificar nuestra nación, la sabiduría. Pero aquí la sabiduría no es simplemente porque me fui a estudiar, no sé, a la mejor universidad de Europa o la mejor universidad no sé de qué parte del mundo, sino que sobre todo porque es ese famoso Aranducaat que mira la bondad, que mira la honestidad, que mira la caridad, que mira una buena organización dentro de nuestras familias. Y así continúa después, dice, talló sus 7 columnas. Esto también es interesante, los padres de la iglesia siempre utilizaban este número 7 dentro de la cabalística numérica, ¿verdad? Incluso lo comparaban con los sacramentos, ¿verdad? Porque sacramentum quiere decir aquello que se ve, o que dice la latín. Tallar las 7, dice aquí, sus 7 columnas significa cuáles son los valores, los principios que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. El pilar de por sí, sus 7 pilares, también columnas, significa cuáles son los elementos que van a dar sostén a nuestra vida, cuáles son los elementos, las columnas que van a dar sostén a nuestra propia iglesia, a nuestra propia familia. Así es que ese yo que hay mucho para reflexionar porque sigue, continúa, mezcló su vino, preparó su mesa, envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad. Es decir, en la medida en que nosotros creemos y nos fortalecemos con esa sabiduría que procede del Señor, sino que tenemos que trabajar sobre esos valores y sobre esos principios. Vamos a pensar esa frase que decía Santa Teresa de Calcuta. A mí lo que me sorprende,
no es que la maldad exista y que haga tanta publicidad, sino que sobre todo que la bondad de las personas buenas queden en silencio y que no digan nada. Upeala se preocupa y Santa Teresa de Calcuta, y justamente aquí nos dice, ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Gusten y vean qué bueno es el Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor, que como siempre nos acompaña, la Iglesia nos propone hoy, con esta segunda lectura que la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 5, los versículos 15 al 20. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente. Porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien, llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Nos aconseja aquí Pablo, ¿verdad?, que está escribiendo a esta comunidad de Éfeso ante las tormentas, ¿verdad?, y ante las oscuridades que siempre existen y vamos a encontrar en nuestra vida, este camino inicial que es la oración. Justamente la Iglesia paraguaya nos propone este año el año de la oración, ¿verdad?, el orar. Incluso la preparación en el novenario para las fiestas patronales. Yareco hoy tiene un librito y nos va guiando día a día a entender lo que significa esto de la oración. Porque la oración es lo que, queridos amigos, a nosotros nos ayuda, nos sostiene a entender primero la voluntad de Dios. Sostenernos a nosotros para comprender, porque alguna vez cuando leí fácil página la ña entendés a la yeicua va imagina peñan de yara los yerurea ñandé. Antes momentos, por eso decíamos, ante las tormentas, ante las oscuridades, ante las dificultades. Pero ¿por qué, queridos amigos? A bien importante la ñañemón que también va a decir la ñembo. ¿Qué significa la oración? La oración significa esa comunicación con Dios o entrar en lo más profundo de nosotros mismos, en primer lugar. ¿Pero para qué, queridos amigos? Porque a través de la oración nosotros lo que estamos haciendo es un camino de sensibilización. Ñañe sensibiliza, ñañemo acrei, upeaco isena, reñando. Shemo pinimba, y la gente lleva Shemo pinimba, añando. Sensibilizarse, queridos amigos. En todo sentido uno se sensibiliza. Se sensibiliza en primer lugar y dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿En qué camino estoy yo? ¿Cómo estoy caminando en mi vida cristiana? Algunos nindoy cuaibo y mooto para la olla pijina la jecobebe, con respecto, por ejemplo, a la religión o a la vida cristiana. Muchos no se sensibilizan, dicen, no, sí, se han bautizado, pues pesante o pa lleva. Pero ahí nunca ando guapi o calculado y que piña para darse cuenta en qué camino de su vida cristiana y de compromiso consigo mismo, con Dios y con los demás está. Nunca ando guapi. ¿Se dan cuenta entonces que este año de la oración también, así como nos dice la Iglesia, es demasiado importante? Ojalá que entendamos, tenemos todavía un tiempito, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, doña cambia, llega imagina. Llega otro año, doña propone, esta mañana, justamente para que podamos sensibilizarnos. La oración es lo que nos sensibiliza. Ustedes saben que nosotros incluso, cuando fuimos bautizados, todo lo que fuimos bautizados, recibimos una velita. A ver, peña de padrino, que era entregaña, te entrego la luz de Cristo. La luz en la vela significa la fe. Por eso que, viste que esa llamita, hay apenas viento, tener ahí peyú, ya vos ves agüeta. Entonces,
¿Por qué justamente el padrino entrega? Porque es el padrino el que tiene que cuidar, ayudar con padre, con la madre, ayudar a que esa velita no se apague, la fe. Pero ahí está algo importante. La cera en la vela significa la generosidad. Porque cuanto más fe ya huereco, cuanto más hendriga lleva peñandereco, peñandera pichareje, oñeme, ea lleva, más se desgasta la cera. Y eso quiere decir generosidad. Fe, generosidad. ¿Y saben qué? Está después el hilito, el pábilo, porque ese hilito pasa por el centro, ¿verdad?, de esa vela. Pero si no hay ese hilito, no hay fuego, no hay fe, no hay nada que se pueda quemar, no hay generosidad. ¿Y saben a qué representa eso? Decían los padres de la iglesia. Representa a la oración justamente. Entonces, cuando nos está diciendo aquí que tenemos que ser sensibles, cuiden mucho su conducta, no procedan como necios, ¿verdad?, como personas insensatas. Entonces, sensibilizarnos, la oración es para sensibilizarnos. Ese hilito conductor ahí que pasa por dentro, Nindo Yekwai, sin embargo, es elemento fundamental para que exista la fe y para que luego exista la generosidad. Era oración. Tenemos que escuchar la voz de Dios, porque si uno no reza, nunca se va a poner en ese contacto directo con el Señor. Si aquí te está diciendo Pablo, ustedes cuiden mucho su conducta y no procedan como necios. Y para que podamos entrar en esa sintonía, porque la oración te ayuda a abrir los ojos y a darte cuenta porque sos sensible. Hay muchos que no son sensibles ni en su casa, ni con su esposa, ni con su esposo. Esos son los famosos que al final de cuentas tienen un corazón muy duro y pide atamia. A umia vela faltagina la sensibilidad. Umia vela faltagina este elemento que Dios hoy nos está diciendo. Solamente con la oración, solamente cuando entramos en sintonía con Dios, podemos después también entrar en sintonía con la necesidad de nuestros hermanos. Landereñembo, enos alanderejendo poco y no venían de yara. Deja pendere yesa cuamo, ay mava lo incontenea, mala bajasuina, mava la imboriajuina, mava o ibe calle vejina, mava o guapina o bebes incontenente de jane, penaire asa, anindere esa y ni de mañasese. ¿Por qué? Porque nos volvemos insensibles. La educación y la formación, así como nos está diciendo, no procedan como necios, sino como personas sensatas, personas sensibles y sensibilizadas que saben aprovechar bien este momento presente. Yandego coñane presente, coñande ya esa, con oyere añandereje, upebe copeñande yara. Oye, esa caña de japeo y veña de mañana ya esa va etape vaya ya potañeña. Esa es la gran sensibilidad. Ese es el gran camino, queridos amigos, que tenemos que hacer. Porque estos tiempos son malos, de Yara. Estos tiempos son malos. Pero esa maldad es la oscuridad, es la adversidad, es la dificultad que siempre vamos a encontrar. Pero no podemos dejarnos vencer, sino que tenemos que ser sensibles para luchar contra estas dificultades. Segundo elemento nos pide por eso y nos dice, no sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Esto es como el elemento que tenemos que subrayar. No sean irresponsables, en primer lugar. El cristiano, ñandea, lleva peñas enduros y na peñas de yarañe. Pellaicuanos y na peñas de yarañe. Evidentemente que vamos a sensibilizarnos, vamos a ser sensibles. Personas que se responsabilizan de los demás. No, nosotros vivimos en comunidad y por lo tanto todos tenemos que preocuparnos de los demás. Ciertamente, queridos hermanos, algunas veces nosotros podemos entender mal, ¿verdad? Porque toda comunidad tiene una organización
Y para eso con nosotros tenemos una organización. Tenemos un presidente, tenemos los ministros, tenemos los directores, tenemos los departamentos. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si esas organizaciones que nosotros como nación hemos decidido tenerlo así, funcionan o no funcionan. Si las personas que están, ya perdí 6-0 y entonces para eso tenemos que ser sensibles, porque muchas veces nosotros también nos damos cuenta que las cosas no funcionan. Y entonces procuramos también ayudar de alguna manera. Entonces tienen que surgir otras entidades para que puedan paliar cosas que tendríamos que hacer nosotros como comunidad o que hemos organizado supuestamente para que funcione. Entonces todo eso es tan elemental y fundamental, pero solo funciona cuando cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos somos sensibles a la realidad. No sean irresponsables. Anila pepitate ube hina pe mañante mombrille cora ahí. Traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Y así entonces también termina diciendo que no tiene que ser simplemente mirar o como una forma de crítica, sino que sean también agradecidos. Y entonces, cuando se reúnan, reciten salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor por todo lo que han recibido. Pero háganlo de corazón. Sean agradecidos con Dios, porque ustedes tienen las capacidades y cualidades para hacer bien las cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, en este domingo, el Señor, como siempre, viene con su palabra. La tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos propone la Iglesia en este camino del ciclo B, 20º domingo del tiempo ordinario, del Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 51 al 59. Jesús dijo a sus discípulos, a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera. El que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No
como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Queridos amigos, hoy entonces llegamos a lo central y lo elemental. Mirá que fuimos preparando ya durante 3 semanas, 3 domingos anteriores. Y la primera era la multiplicación de los panes para entrar en este capítulo 6. Ya le paité todo el capítulo 6 de San Juan, que nos habla sobre el pan de vida. Hasta el próximo domingo, ¿verdad? Que vamos a leer de nuevo y vamos a concluir, ¿verdad? Con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 del 60 al 69, la próxima. Pero van a esta parte que va del 6 hasta este versículo que nos invita, queridos amigos, a entender qué es esto del pan de vida. Imagina la carasco. Aquí después de haber preparado con el milagro de los panes, luego enseguida nos va presentando el diálogo que algunos le buscan a Jesús, pero le buscan simplemente por el pan, dice, que comieron. Jesús le dice, no vengan detrás de mí, busquen el pan que es imperecedero. Y después le dice, yo les voy a dar ese pan imperecedero. Danos, Señor, siempre este pan. Ahí va la chámpame. Pero Jesús con eso, lo que le estaba diciendo, cuando le dice, danos de ese pan, entonces Jesús le está diciendo, este es el pan. O sea, yo soy el pan de vida. No, ni Moisés ni nadie les dio el pan, sino que Dios, mi Padre, les da ahora el pan verdadero, imperecedero. Y así entonces ahora nosotros en este capítulo que estamos leyendo hoy de San Juan, el capítulo 6 del 51 al 59, subrayamos lo elemental y lo fundamental de lo que significa el pan de vida. Tenemos que hacernos preguntas, ¿cómo nosotros sentimos? Conocemos verdaderamente, sabemos que la Eucaristía es el centro de toda nuestra fe y de nuestro camino, porque la Eucaristía es la presencia real de Jesús que se nos ofrece como alimento. Pejete cuea lleva, apehu cueñeme añande, oñejea peñandere jaepe, catujamaisha ome eñande peñandeña y para que nos dé la fuerza también como alimento, como siempre, y como bebida. Nunca tendrá más sed. Por eso, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Primer elemento, oñe presenta laya veñan de ya. El que coma de este pan vivirá eternamente. O sea que nos va dando las dicas, cuáles son las consecuencias del seguimiento de Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros nos ponemos en un camino verdadero de vida cristiana? Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Nosotros también, como seguidores de Jesucristo, como cristianos, también tenemos que ser el pan que se parte y el pan que se reparte para los demás. Nosotros seguimos a Jesucristo. Y el seguimiento de Jesucristo significa un compromiso que tenemos nosotros para con los demás. Y por eso miramos a nuestro modelo, porque todo el capítulo 6 lo que quiere hacer al hablar Jesús de que yo soy el pan de vida, pero a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio y a través de nuestra vida. Ese es entonces el verdadero pan que ha bajado del cielo. Jesús, que ahora se encarna en nuestra realidad y se ofrece, se parte y se reparte para los demás. ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Y por eso Jesús le responde, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Qué significa el comer, el beber, el alimentarse de Jesús?
Y eso significa los valores y los principios que nosotros asumimos. Comer. En Jeremías hay algunos, y Ezequiel también, hay algunos pasajes muy interesantes en que Dios le llama al profeta y dice que le presenta un rollo, el rollo, y le hace comer. Ezequiel dice, y yo comí y lo sentí en el paladar, que era dulce, dice Ezequiel. Jeremías vea tú, ya vea irón. Bueno, entonces todas estas expresiones son interesantes, de acuerdo al contexto, ¿verdad?, de los profetas. Iró veame, ¿por qué? Y porque la palabra de Dios es muy exigente. La palabra de Dios para nosotros muchas veces nos exige. Y eso significa el comer y el beber el cuerpo y la sangre de Cristo. La ñandella y quiero en comunión con Dios. Dos cosas. Y que tú iroña de enguana, o si no, porá lleva de enguana. Iró en el sentido de que nos va a exigir a nosotros, siempre, empeño. Siempre nos va a exigir que demos pasos concretos en nuestra familia, en nuestro compromiso social, en nuestro compromiso de iglesia, en nuestro compromiso de comunidad. Porque oga pues botá, hacemante ya botá pe se envíe con día se familia cueran día. O si no, vendo ya podemos porque digo la niña UPB. Pero UPANA, aquí como te dice, el que come de mi cuerpo, ¿verdad? Y el que bebe mi sangre tendrá esa vida eterna. Quiere decir que nosotros vamos a realizarnos como personas. Upeago dice hina la yapon hina upea yapopona hina porque ñandeo y ñañemon barete pe ñande yarandi. Y esa es la vida que nos da alegría, la vida que nos da felicidad, realización. Andas eiku ñaña bebe ñaña marga beñandere coebe beñandero gapube. Lastimosamente, y fíjense, a veces cuando en una casa hay alguien que es una persona borracha, por ejemplo. Mira, por ejemplo, la hoga, pero algunos, ¿verdad?, salen todos así, golpeados los hijos sobre todo, porque están viviendo siempre con un papá borracho, o con una mamá borracha, o no sé, con una abuela o con un abuelo borracho. Entonces, sabe, dos posibilidades. O le imita después en el futuro o va a hacer lo mismo porque nosotros también somos personas muy influenciables. O si no, después son personas también que tienen traumas más adelante por estas situaciones. Bueno, yo pongo el ejemplo de la caña, ¿verdad? Y algunas veces yo por lo menos veo así en muchos de estos WhatsApp que te envían la gente. O ya es viernes, o ya es jueves, o ya es ya. Sí, la mitad, yo entiendo que la mitad es muy chistoso, ¿verdad? Pero sin embargo, alguno dentro de su chiste, sin embargo, la chiste te reía, sino que cierto guay, ¿no? Vean. Porque después vemos en la realidad que nos movemos de esta manera. Entonces, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, quiere decir nutrirse, fortalecerse con los valores de Dios. Nutrirse, fortalecerse, adherirse a los valores y preceptos que nos presenta la palabra de Dios. Entonces continúa por eso, ¿verdad? Yo le resucitaré en el último. Yo le resucitaré. Daigo cuñan de ella calculantes y mañana de una reanimación del cuerpo o qué clase de resurrección, sino que yo le resucitaré, quiere decir, queridos hermanos, esa nueva vida. En la medida en que nos adherimos a Jesucristo. Porque ya pota la de cosas fuera de acuerdo a valores y principios. Apenas con la resurrección verdadera. Peñandera o gapu bella y coponaña, yo entendé, yo jaljuye, yo ayuda, lleva. A pecha lleva toño, y esa es la verdadera resurrección. Yo lo resucitaré. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Es decir, los mandamientos, la palabra de Dios, estos elementos que tenemos a disposición que yo les pongo, eso es lo que les va a dar la verdadera vida. Porque yo soy el pan bajado del cielo. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe.
dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. El Vaticano sigue fomentando el diálogo en el conflicto Ucrania-Rusia. El 14 de agosto, el cardenal Matteo Zuppi mantuvo una conversación telefónica con Li Hui, representante especial del gobierno chino para asuntos euroasiáticos. Ambos hablaron de su gran preocupación por la situación. Hui expresó su agradecimiento por los continuos esfuerzos del Vaticano para mediar y proporcionar ayuda humanitaria. A su vez, el cardenal agradeció al gobierno chino sus esfuerzos para promover la paz. El cardenal Zuppi y Hui reiteraron la necesidad de alentar el diálogo entre Rusia y Ucrania con garantías internacionales adecuadas para una paz justa y duradera. En la solemnidad de la Asunción de María, el cardenal Zuppi escribió en el periódico de los obispos italianos Avvenire, dijo que hay pruebas de progreso. Hay algunos signos de paz, solidaridad y voluntad de diálogo aquí y allí. Zuppi es el enviado especial del Papa para la misión de paz en Ucrania. Hace poco menos de un año, Francisco lo envió a Kiev, Moscú, Washington D.C. y Pekín para aliviar las tensiones y crear caminos de paz. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical y ahora nosotros estamos en este apartado especial, en este bloque en que le llamamos Ñande Yarañe Responde. Este segmento son palabras bíblicas importantes y hoy, como ya es el cuarto domingo que estamos tratando sobre la palabra pan. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que vino, que fue enviado por Dios, etc. ¿Verdad? Jesús se presenta como el verdadero pan de vida. Entonces ya es este pan en el sentido bíblico, en el sentido teológico. ¿Cuál es el significado profundo de la palabra pan? Primero, el pan es don de Dios. Así luego ya se le entiende al pan como tal, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es para el hombre una fuente de fuerza, segundo elemento. El pan siempre significó como alimento, ¿verdad? Y por lo tanto el pan está significando para nosotros esta fuente de fuerza, un medio de subsistencia. Es una forma como nosotros podemos subsistir, mantenernos. Y es esencial
que carecer del pan es carecer de todo. Imagínense. Y eso sobre todo lo encontramos en los profetas, por ejemplo, el profeta Amós, capítulo 4, versículo 6, el capítulo 28 del Génesis, versículo 20. Versículos de la ñandenda yarecoino, ve yacarumi hangua. Entonces nos morimos, la muerte. Y el pan significó siempre el alimento, la fuerza. Eso que necesitamos nosotros para que podamos vivir. Y así también, queridos amigos, en la oración que hace Cristo, enseña a sus discípulos que el pan parece resumir todos los dones que nos son necesarios. Eso lo vamos a encontrar cuando le piden, ¿verdad?, a Jesús. Enséñanos también a nosotros a rezar. En el capítulo 11 de San Lucas y el versículo 3, ahí directamente se habla de este pan, que es necesario, que es el don totalmente y absolutamente necesario para que nosotros podamos vivir. Danos hoy nuestro pan, el pan de cada día. Landa Yahweh hoy nos lleva ese pan, entonces nos morimos. Pero ciertamente, queridos amigos, yo sé que todos tenemos mucha inteligencia, así como en la primera lectura que nos proponía hoy del libro de la sabiduría, Upepe Coñante, ya me acuerdo que estos son signos, elementos y fundamentales que nos ayudan a entender un camino de vida de fe y de compromiso. Entonces aquí el pan, no es que estamos hablando del pan, pan chip o pan trincha o no sé qué pan lleva, sino que aveñan de ya es shaina, el significado, el símbolo profundo del pan que nos da vida a todos, que es la fuerza que nos alimenta y que nos ayuda entonces a afrontar cualquier dificultad y cualquier problema. Entonces, por eso, aquí, cuando se toma por signo uno de los dones, de los regalos más lindos que Dios nos da, o que da al hombre, que da a la humanidad, ¿cuál es el regalo más lindo? Y justamente se pone el pan como el modelo del regalo más lindo y mayor que Dios nos ha dado. Por lo tanto, el pan de cada día en la vida corriente se caracteriza como una situación diciendo qué clase de gusto da el pan. El que sufre y parece abandonado por Dios come un pan de lágrimas, dice también la palabra de Dios. Se dan cuenta que es entonces muy esencial. El pan de lágrimas, nos dice la palabra de Dios. El pan de angustia, el pan de ceniza. Eso encontramos, queridos amigos, por ejemplo, en Salmo 42:4, el Salmo 86, el Salmo 102:10, Isaías 30:20. El que está alegre lo come con alegría. El que está alegre lo come con alegría. Entonces es un elemento fundamental que representa la vida misma del hombre. Nos está representando a nosotros como somos verdaderamente. Del pecador se dice que come un pan de impiedad y de mentira. Un pan de impiedad y de mentira. Está comiendo su propia condenación, decimos nosotros cuando lo llevamos a una definición teológica cristiana. Se condena. Pablo lo dice así, ¿verdad? Está comiendo su propia condenación. Porque el pan es esencial como alimento y como fuerza para el hombre. Entonces, uno tiene que estar en esa gracia de Dios, en esa gracia del Señor, para poder mirarlo desde el sentido positivo, que ese pan me alimenta, me fortalece y me da vida nueva. Y si se lo mira, así como hace también la palabra de Dios de un sentido negativo, es el pan de la impiedad o de la mentira. Proverbios 4:17. El perezoso también, el que no quiere moverse espiritualmente, crecer espiritualmente. Pero famoso ya hay enseñante. Ese es el pan de la impiedad o el pan de la mentira, el pan del perezoso, el pan de la ociosidad. Lo encontramos en Proverbios 31:27. 31:27, libro de los Proverbios.
es de la impiedad, del ocioso, del que no quiere trabajar, es perezoso. Pero por otra parte, vamos a mirar un poco que el pan no es solo un medio de subsistencia para darnos fuerza, sino que también está destinado a repartirse. Toda comida supone, ¿qué cosa? Supone, queridos hermanos, una reunión y una comunión. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y esto me parece que es lo esencial. Voy a ver enseñando ya que está, voy a ver enseñando ya. Yandeco normalmente la yarecomba de BTI, cumpleaños, BTI aniversario, BTI cualquier cosa. Entre amigos, te invito a una cena, te invito a un almuerzo, te invito a un desayuno, lo que sea. Ya pues a reunión, lo que sea, y compartimos. Entonces, en la reunión se supone una común unión. Yo suelo poner el ejemplo de, por ejemplo, de cumpleaños. Anden de homo, era invitada a mí, nandera de juya, veo, mi, de pasé ande iba a ver, ande rumo, a yo en Boguapine, no debe la Ojangua, o celebrar Hare Karujangua en Dina, porque de esa se iba ahí, upea, nene, viste, relación. Por eso que el pan, o mejor dicho, todo lo que significa el pan, porque ese es el significado del comer, significa entonces compartir, queridos amigos. Porque cuando uno no está en común unión, en comunión con las personas, no quiere compartir el pan con nadie. De carusel de agua, pues 6 veces no debe. Pero hoy coña de rey, hoy coña de alguna vez se llegó ahí, algunos dije, dañaño entende agua, su hija de agua, pues 6 veces no debe. Cuando tomamos un burger ahí, un burger y dejo. Llegó a una vez a comparar y bella. Ajá, la cumpleaños, a ver, tener la casamiento, a ver, y que en el lugar, ¿verdad? Aresala, muchas mesas. Mo para guapita, o por donde. Jamás en ella por lo primero que ella pone mañana. Mo va a tu la guapina. Ahora esa está mandi para la guapicina, ¿viste? El compartir. Porque el reunirse y el compartir, queridos amigos, y eso es lo que quiere decir el pan, el alimento, la fuerza. El pan entonces no es solamente un alimento para subsistir, sino que el pan también significa ese alimento espiritual de relación entre las personas. Cuando Jesús camina con los discípulos de Emaús en un momento, él dice, bye bye, voy a continuar mi viaje, enseguida, ¿cuál es eso? No, pues está, pues tú, pues está ahora en día. Jesús entra con ellos y dice que cuando están sentados en la mesa, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma el pan, dice, lo parte y lo reparte. A Pepe, en el partir, en la fracción del pan. Upeago y Seina, compartir. El pan nos da ese significado teológico. Cuando verdaderamente nosotros le conocemos y reconocemos a Jesús, y según este pasaje de Emaús, nosotros lo reconocemos a Jesús en la Eucaristía, es decir, en el partir el pan, en la comunión. Porque Icatuñan de estilo protestante ya huero sapucay la Biblia, pero upevente ya buetano, la Biblia, sola escritura, peando y coge y ñande yara. ¿Por qué? Porque la Biblia te tiene que llevar. Después de que le haya explicado toda la Biblia, o explicarse, oye, le pasó toda la Biblia. Acá ni pensaron, no reconocéis peñande yara, no reconocéis. Y Jesús era el que estaba caminando con él, y Jesús el que le estaba explicando la Biblia. Obligación. Cuando reconocí venían en Yara. Queridos amigos, la caridad, la generosidad, el amor, el partir el pan y el repartir el pan es lo que a nosotros como cristianos nos hace reconocer hijos verdaderamente de Dios, seguidores de Jesucristo. Toda comida supone una reunión y supone sobre todo una comunión, un repartir, generosidad. Comer el pan regularmente con alguien es ser su amigo. Claro, ¿no? Pellaja huella en el Nende guapo se yo ibe, nende jaihuya y nende no yo guapo guane no debe hina. Porque o guana o celebrar en día de cumpleaños. Más vender la invita. Hanegore invita a las personas a jugar y potaoila o guayepa o guapo para compartir el pan.
Se dan cuenta entonces que todo esto significa el signo del pan. Yo soy el pan de vida, significa el signo de el compartir, comunión. Estamos en unión de corazón, estamos en unión de relación entre nosotros. El deber de la hospitalidad es un deber sagrado que hace del pan de cada uno el pan del transeúnte. Este es otro elemento, la hospitalidad. Hospitalidad, queridos amigos, significa para nosotros el tener ese corazón sensible, como hablamos de la oración, tener ese corazón que se da cuenta de la realidad del transeúnte. Teranderes asa ayares esa lleva va en realidad beba oñe yuhu landeroga tena landera pichacuera lande vecinos cuera lande neta lande ciudad lande neta yo. Entonces mirar, ser capaz de intuir, ser capaz de reflexionar sobre esa realidad. Y entonces en la iglesia cristiana de Jerusalén, la primera iglesia cristiana de Jerusalén, la fracción del pan designa el rito eucarístico que se reparte en favor de todos. Ahí está. Se reparte en favor de todos. Y de comunión. Ustedes saben, queridos hermanos, que siempre antes de la comunión, vaya por la bahía, lleva, y después ¿qué hace? Un chiquitito rompe la hostia y pone en el cáliz. Ustedes saben, queridos hermanos, que ese chiquitito antes se le daba a uno que venía como representante de otra iglesia. Venía, participaba y llevaba ese pedacito de Eucaristía y le entregaba al otro sacerdote de la otra comunidad y él ponía en su vino. ¿Por qué? Porque ese era el símbolo de la comunión de nuestra iglesia, la comunión de nosotros que estamos aquí con la comunión con nuestros hermanos que están aquí con nosotros también y son seguidores de Jesucristo. Es muy interesante la tradición de la iglesia y es muy linda la tradición de la iglesia porque la iglesia está llena de signos y símbolos. Solamente que después, ¿verdad?, con la venida de Lutero y la mala interpretación de los protestantes, entonces todo lo que es signo, todo lo que es eso, los tiran por abajo, ¿verdad? Porque no entendéis y veis que el lenguaje siempre bíblico es un lenguaje antropológico, es un lenguaje humano. Ñandeco upebe la yeikuajina yaisa, porque ñañe ebe ñandeñe erubide los signos. Los signos son esenciales y fundamentales para el entendimiento y la comprensión antropológica. Y entonces, desde lo esencial y desde lo ontológico, entonces, y catuñandeja peña mañana. Cuando Jesús justamente dice, yo soy el pan de vida. Si vos te vas a quedar en las palabras, así nomás literalmente, no entendemos, ahí va la dice, yo soy el pan de vida. Quiere decir, entonces, para nosotros, entendiendo los signos, que Jesús es la fuerza, Jesús es la comunión y todo lo que estuvimos hablando sobre el pan. Jesús es ese que se parte y se reparte y se dona. Jesús es el que nos alimenta y nos hace vivir sobre todo nuestra espiritualidad, en el seguimiento y sobre todo en ese compromiso cristiano. Oye, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy en este hermoso domingo, 20º del tiempo ordinario. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.